Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos ahí a dar lectura en Proverbios capítulo 6, desde el verso 16 al verso 19, y lo vamos a hacer a la voz de tres de una manera unánime. 1, 2, 3. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias por habernos tenido en tu casa, habernos reunido en esta noche para darte gloria, honra, alabanza. Gracias por ese hermoso tiempo de alabanza en que hemos podido glorificar tu santo nombre, y ahora queremos considerar tu palabra, que seas tú alumbrando nuestras vidas, enseñándonos, guiándonos, y Señor, que por medio de tu palabra nosotros podamos ser transformados para ser un instrumento para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado hermano, amada hermana. Como decía hace unos minutos atrás, hoy vamos a continuar viendo esa segunda parte de estas 7 cosas que Dios aborrece. Porque algunos no pueden imaginar que Dios aborrezca algo. ¿Por qué? Porque hemos hablado, y en este año Dios nos ha permitido hablar mucho acerca de que Dios es amor. No es que Dios tenga amor, sino que Dios en esencia es amor, es su naturaleza. Entonces uno dice, bueno, si alguien ama, no puede odiar. Pero lo que Dios odia, lo que Él aborrece, es aquellas cosas que perjudican a su pueblo. Dios aborrece toda clase de pecado. Quiero que entienda, para Dios todo pecado es pecado. Pero estos 7 pecados que estamos viendo son pecados que han afectado gravemente al pueblo de Dios. Vimos primeramente el orgullo, recuérdese. Porque como le decía, algunos no pueden imaginar que Dios aborrezca. Lo ven como alguien que acepta cualquier cosa. Y Salomón, ¿qué nos está diciendo? Que esto no es cierto, porque Dios aborrece el mal. Dios ama a los pecadores. Es decir, cuando decimos que Dios ama a los pecadores, Él ama a la humanidad. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para dar su vida en rescate por los pecadores. Pero Él aborrece al pecado. Él fue amigo de pecadores. Él fue amigo de pecadores, pero no compartió el pecado que ellos practicaban, sino mayormente Él los confrontó. Y en este texto que estamos revisando allí en Proverbios, se nos habla de 7 cosas que Dios aborrece. Y vamos brevemente a repasar las primeras 3 que ya hemos visto. Vimos primeramente que Dios aborrece esos ojos, esa mirada altiva. Está hablando ahí de orgullo. Vimos por qué. Porque el orgullo fue aquel pecado que se originó en el cielo, y que esto fue el factor para que Satanás empezara una rebelión en el cielo. Luego vimos que Dios también aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece el pecado de la mentira. ¿Por qué? Porque fue a través de este ardid, de esta trampa, del engaño, que Satanás engañó a Eva. En Corintios, creo que es en 2 de Corintios, dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados de alguna manera. Por eso es que usted tiene que estar despierto. Recuérdese lo que Jesús le dijo a los discípulos en el huerto de Getsemaní: velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque a la verdad, el espíritu, cuando usted viene a Cristo, su espíritu que estaba muerto vuelve a ser vivificado por el Espíritu Santo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Entonces usted tiene que estar presto para el Espíritu. Tiene que estar diligente, tiene que estar despierto. El Señor dijo, velá y orá. Pero usted sabe lo que pasó. Dice que el Señor por 3 ocasiones fue a ver. Él hizo 3 periodos de oración de aproximadamente 1 hora. Y cada vez que él regresaba, los hallaba durmiendo. Horas antes Pedro había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Estaba lleno de orgullo en sí mismo. Y esto le fue perjudicial, porque más adelante él negó al Maestro. Por eso usted no se confía en usted mismo. La Biblia dice que está firme, mire que no caiga. Mire, hemos visto el orgullo, hemos visto el engaño y vimos como tercero que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Y eso nos recuerda el pasaje de Caín y de Abel. Porque mire, ya la familia había sido afectada por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ya sus vidas fueron afectadas por el pecado. Y esto afectó a la primera familia. Pero el pecado de homicidio fragmentó la familia, dividió la familia. Por eso es que cuando usted va al Génesis, usted ve por un lado el linaje, días atrás hablaba con el hermano Brian, el linaje de Caín, y ahí aparece un tal Enoc. Pero vemos también el linaje de Set, de Nos. Y también vemos otro hombre que se llamó Enoc. Pero usted va a ver la tremenda diferencia entre ambos Enoc. Porque de la descendencia de Set, dice que él caminó con Dios. Y Dios un día se lo llevó, lo arrebató. Por eso es que en este mundo hay 2 clases de familias, de linaje. Por un lado, los hijos de Dios. Somos hijos por adopción. Somos hijos porque hemos puesto fe en el autor y consumador de la fe y hemos sido salvos por gracia. Pero por otro lado están los que no quieren. Puede ser que estén en un templo. Puede ser que hasta ofrenden, diezmen. Pero con sus hechos, ellos niegan que son hijos de Dios. Porque usted no tiene una religión, usted tiene una relación. Pero quiero decirle que hay 4 advertencias restantes. Y brevemente vamos a ver. Mire lo que nos dice el verso 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y cuando usted va a Jeremías 17:9, usted va a ver que el corazón es el centro de todos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Hay una canción muy famosa de Laura Pausini que dice, escucha tu corazón. Parece muy bonito, usted la escucha. Yo de adolescente la escuchaba y qué bonito que canta Laura Pausini. Pero quiero decir que no tiene que ser así. Porque el corazón es engañoso. Si usted escucha su corazón, usted va a fracasar. Por eso es que vemos tantos fracasos en hogares, tantos fracasos en la vida. ¿Por qué? Porque la gente pensó que se dejaron guiar por sus emociones. No. Somos espíritu, alma y cuerpo, pero su corazón, usted tiene que entregarlo por completo a Dios para que Dios lo cambie, para que Dios lo haga un corazón nuevo. Uno de los profetas le dijo al Señor, Señor, dame un nuevo corazón, un corazón nuevo, un corazón transformado. El corazón, hermano, es engañoso más que todas las cosas y es desesperadamente perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Solamente Dios puede conocer el corazón. Dios es el que conoce lo más íntimo, pero no solamente que Dios conoce, sino que Él puede cambiar, transformar, hacernos que tengamos
un nuevo corazón. Por lo tanto, usted no debería sorprenderse de los pecados, de aquellos pecados que fluyen de los corazones perversos. Porque del corazón es que salen todos los malos pensamientos. Es por esta razón que Dios nos ha alejado de su gloria. Mire lo que dice Romanos capítulo 3. Este es un capítulo muy tremendo. No lo vamos a examinar todo porque sería hacer otro mensaje. Pero mire lo que dice en Romanos capítulo 3. Vamos a analizar un par de versículos. Mire lo que dice el verso 10. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire, no hay ni siquiera uno, no hay justo. Pero qué triste fuera para nosotros si ella acabara la carta de Pablo a los romanos. Porque mire lo que nos dice el verso 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, la justicia de Dios nos confronta con nuestro pecado, pero por la misma justicia de Dios, Él ofreció un mediador. Porque lo que vence, mire que hemos hecho un alto a la serie de estudios que estamos viendo acerca de la armadura. ¿Por qué? Porque veíamos cómo vencer el engaño con la verdad. Pero vamos a ver más adelante cómo se vence a la maldad. Y aquí nos está hablando. ¿Cómo se vence la maldad? Es a través de la justicia. Mire lo que dice el siguiente versículo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En su misma justicia, Dios en su justicia que es derecha, plena, recta, Él dio la solución para nosotros los pecadores. La salvación, amados hermanos, es el resultado ¿de qué? De un corazón que se abre al Salvador. Mire lo que nos dice aquí mismo en Romanos, el capítulo 10. Capítulo 10, el verso 9. Dice así, Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y mire el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando usted termina el capítulo 3 de Génesis, usted ve los descendientes de Caín. Pero casi al final del capítulo 3, mejor dicho, que diga del capítulo 4, sí, capítulo 4 de Génesis, porque el capítulo 4 es que nos presenta el pecado de Caín y Abel, la historia de Caín y Abel, y los últimos versículos del capítulo 4 nos presenta la descendencia de Caín. Dice al final que Adán nuevamente conoció, es decir, tuvo relaciones con su esposa, con Eva, y de fruto de estas relaciones, fruto del amor, nace Set. Set más adelante llega a ser padre, Enos. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 4, los últimos versículos, que entonces en el tiempo de Set, los hombres que comenzaron a invocar el nombre de Dios, comenzaron a ¿qué? A creer, comenzaron a adorar, comenzaron a proclamar el nombre de Dios. Y entonces esa generación, aunque todavía no se había cumplido la promesa de que nacería uno de la simiente de la mujer, pero ellos estaban poniendo fe en aquella promesa de que un día Dios enviaría un redentor, un salvador. Por eso es que cuando el niño Jesús nació, ¿cuál fue la noticia?
hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Es importante que usted y yo abramos la puerta de nuestro corazón, como dice Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Mire lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta. Pero, ¿qué más nos enseña el sabio Salomón? Mire, volviendo al verso 18 del capítulo 6 de Proverbios, dice la parte B: los pies presurosos para correr al mal. Mire, los pies, Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Los pies se apresuran a ejecutar las intenciones perversas. Quiero que entienda, esto va a ir mucho ligado con lo que ya vimos, el corazón. El corazón, recuérdese que es perverso. El cuarto y el quinto punto, es decir, vimos que Dios aborrece aquel corazón que maquina pensamientos inicuos. Y los pies presurosos para correr al mal es algo muy ligado. Porque el Señor Jesús, cuando dio el sermón del monte, Él dijo: miren, cuando un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón. Ahora, ¿qué pasa? A veces el hombre, voy a poner un ejemplo: no, es la vecina, ya está casada, y si yo me meto con la vecina, el marido me da golpe. Pero hay hombres que ya eso lo llevan a la acción. Él ya pecó en su corazón, pero ahora lleva ese pecado a la acción. Es otro pecado. Cuando usted ve, y por eso te digo que esto está muy ligado, volviendo al Génesis, Adán y Eva pecan, siguen avanzando las dos generaciones. En el capítulo 6 de Génesis, la Biblia dice que todo designio del corazón de ellos, todo pensamiento del corazón de la generación de Noé, de los descendientes de Caín, que ahora habían contaminado a la descendencia piadosa de Set. Ahora toda la humanidad, su pensamiento era de continuo solamente el mal. ¿Por qué del corazón? Recuérdese que en cierta ocasión a Jesús le dijeron, hablando acerca de la comida, y él dijo: lo que entra no es lo que envenena, no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón, porque del corazón sale esto, esto y esto. Dios aborrece tanto el corazón que maquina pensamientos inicuos como aquellos que son presurosos para correr, para hacer el mal. Y ahí surge una pregunta: ¿qué podemos hacer para que nuestro corazón sea siempre bueno ante los ojos de Dios? ¿Cómo Dios puede tratar? ¿Cómo Dios puede cambiar? Y la respuesta se halla ¿en qué? En guardar la palabra. Mire lo que dice el salmista en el Salmo número 119. Por eso es importante que usted lea, medite y que la palabra lo confronte. Salmo 119, el verso 9 al 11. Mire, Salmo 119 del verso 9 al verso 11. Dice así: ¿con qué? Miren, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hay una pregunta y luego viene la respuesta: con guardar tu palabra, con todo mi corazón. No dice con una parte, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero esto guardar significa que usted atesora, que usted cuida y que usted valora. Tenemos que valorar la palabra. Tal vez usted, cuando no tenía a Cristo, tal vez usted tenía una Biblia en su casa. Hay mucha gente. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo.
Día a día se venden miles de Biblias. Tal vez la gente la tiene en el celular. Pero si usted nunca abre la Biblia para leerla, para meditarla, para que la palabra lo confronte como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Y si usted no guarda estos preceptos, no los pone por obra, la palabra de Dios no surge el efecto que ya debe de surgir. Claro, lo va a confrontar, porque todo el mundo de una u otra manera ha sido confrontado por la revelación de Dios. Así no tengo una Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la Biblia. Cuando pecamos no queremos leer. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra nos va a dar duro. Recuérdese a Adán y a Eva cuando pecaron. ¿Qué hicieron? Ellos se escondieron. Y Dios les habló. Mira, ahí estaba la palabra de Dios. Dios les habló. Adán los llamó. Y ellos no aparecían. Y luego dijeron: te escuché tu voz, pero me escondí porque estaba, mire. Y ahí el Señor lo vuelve a confrontar. ¿Y cómo? ¿Cómo llegas a saber que estás desnudo? Mire, Dios sabía todo, pero ¿por qué? Porque Dios le está dando al hombre una oportunidad. Mire, cuando Caín peca, le dice: ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía? Dios sabía, Él es omnisciente, todo lo sabe, pero le estaba dando oportunidad. Recuérdese lo que vimos la semana pasada, la confrontó a la mujer samaritana y ella fue franca: no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho. Porque ante Dios, ante la palabra de Dios, estamos desnudos. Hebreos, mire lo que nos dice Hebreos, un pasaje muy conocido. Hebreos capítulo 4. Verso 12 y 13 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y mire, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque esto no es simple palabra, es la palabra dada por Dios, es una palabra que tiene vida. Y dice el verso siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Mire, primeramente la palabra nos confronta, pero ahora Dios mismo nos confronta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie se puede esconder de Dios. Recuérdese a Jonás. Jonás quiso huir de la presencia, aunque Jonás sabía que él no iba a huir de la presencia. Él sabía, él lo que estaba huyendo era de la responsabilidad que Dios le había dado, pero no pudo huir. Por eso no huyamos del llamado de Dios a nuestras vidas. El pecado, hermanos, nos va a alejar de buscar la palabra, pero la Biblia nos guarda del pecado. Decía el gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, decía así: ninguna cura para el pecado en la vida es igual a la palabra en el corazón. Guárdela en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Volvamos y mire, los últimos hemos visto que Dios aborrece los labios mentirosos, pero aquí vuelve a hablarnos de la mentira, y el siguiente punto tiene que también ver con la mentira. Mire lo que dice el verso 19 de Proverbios 6: el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso. Mire, usted y yo hemos sido llamados a testificar a Cristo. En otras palabras, hemos sido llamados a testificar de la verdad. En el libro de los Hechos, cuando el Señor Jesús está por ascender a los cielos, Él les dice lo siguiente en el capítulo 1,
el verso 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo hemos sido llamados a testificar de Cristo, de la verdad, porque la verdad es lo que el mundo necesita, la verdad es lo que Ecuador necesita. Ecuador necesita que se confronte con su verdad, de que todos los ecuatorianos, sin importar partido, sin importar distinción social, sin importar sexo, todos los ecuatorianos somos pecadores. Pero Jesús nos dijo, le dijo a aquella multitud: el que estuviere fuera de pecado, que lance la primera piedra. Porque aquí no se trata de lanzarnos piedras, aquí se trata de humillarnos todos los ecuatorianos, empezando de usted y del que le habla, ante la presencia de Dios, porque Él no va a desechar un corazón contrito y humillado. Él lo que quiere es que usted entienda que Dios no quiere que usted sea un testigo falso. Nuestras lenguas deben usarse para hablar la verdad. La gente de todas partes debe oír ¿qué? El mensaje del evangelio, que hay esperanza, que hay vida, que para el más vil pecador, para el narcotraficante como para el mafioso, para el asesino como para el drogadicto, para el homosexual como para la lesbiana, hay esperanza. Y la esperanza está en Cristo. Pero qué tragedia, hermanos, qué tragedia cuando usamos nuestras lenguas para mentir y respecto a las personas. Estamos sembrando un testimonio falso. A cierto hombre llamado Nabot, un hombre que un rey pagano, un rey impío le quiso comprar su viña. Este hombre dijo: no, yo no te la puedo vender, porque ¿cómo le voy a vender la viña a ti? Sabía que Acab era un tremendo impío. No, es lo que me dieron mis padres, no. Él le quiso dar otra y dinero, no. Entonces la mujer, que era más impía, más perversa que el marido, le dijo: tranquilo, no te preocupes, yo te voy a dar la solución. Fue y cogió unos hombres perversos, dice la Biblia, y los puso como testigos falsos. Y ellos dijeron lo siguiente: Nabot ha blasfemado al rey y ha blasfemado a Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo mató a Nabot. Pero ante los ojos de Dios, Él contempla la tierra y Él está viendo los que hacen maldad, los testigos falsos. Dios por eso, más adelante, castigó a la descendencia de Acab, castigó a esta mujer llamada Jezabel. A Jezabel dice que la lanzaron desde una parte alta. Dice que a Jezabel los perros la comieron. No quedó ni los huesos. No quedó ni rastro. Porque hay un Dios que es juez. Porque como dice su palabra, mía es la venganza, mía. Cuando usted tenga un problema, entréguele a Dios, porque no está en nosotros la justicia, sino está la justicia en las manos de Dios. Hermanos, no caigamos en utilizar nuestros labios para la mentira, sino que concentrémonos en la perfección de Cristo. No se concentre en las imperfecciones de los otros. Si usted va a ver en mí, si usted va a ver en los grandes hombres de Dios, usted va a encontrar imperfecciones. Y va a encontrar hasta falsos predicadores. Tiene que tener discernimiento. Sí, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que decir al falso que es falso. Pero usted, concéntrese en Cristo. Concéntrese en el Dios Todopoderoso. Y cuando usted tenga que llamar una atención a alguien, confróntelo con la verdad. Como veíamos días atrás, confróntelo con amor. Si es un creyente, si es un hijo de Dios, confróntelo con amor y confróntelo con valentía. Confróntelo con la verdad. Porque ¿qué pasa? Y aquí con esto quiero cerrar. ¿Qué pasa cuando hay testigos falsos? Viene lo siguiente. Dice
y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Pero mire, Dios nos ha llamado ¿a qué? A promover la unidad, solícitos en guardar la unidad. Mire lo que dice, estamos allí en el verso 19, y el que siembra discordia. ¿Por qué? Porque siguiendo la historia del Génesis, mire, hemos llegado hasta el capítulo 6, pero después vino el diluvio. Vino el diluvio. Y uno puede decir, Dios fue el que dividió. El pueblo nuevamente salieron los descendientes de Caín, de Noé, Can, Sem y Jafet. Y nuevamente la tierra se comenzó a poblar. Y ahí apareció un tal Nimrod. Nimrod fue el primer grande, el primer rey, se podría decir, y comenzó el pueblo a edificar una torre. Querían llegar hasta las nubes, querían confrontar a Dios, como que decir, ya no necesitamos de ti. Hemos hecho nuestro propio gobierno, hemos hecho nuestras propias leyes y estamos bien. Entonces Dios dijo, muy bien. Y les confundió las lenguas. Y se hizo una confusión y de allí unos partieron al norte, otros partieron al sur, otros al este y al oeste, y comenzó el mundo a diseminarse. Y ahí vemos las diferentes razas, etc. Pero el orgullo, recuérdense cómo empezamos, porque en Babel hubo orgullo. El orgullo lo lleva a usted a otros pecados, a sembrar discordia entre hermanos. El pecado de Sodoma y Gomorra empezó con orgullo y de ahí se degeneró en otras cosas porque eran ciudades opulentas. Y eso los llevó después ¿a qué? Al pecado de la homosexualidad y a otras perversiones. Cuando usted va a Romanos capítulo 1, dice que ellos se llenaron de orgullo y no quisieron saber nada de Dios. Entonces Dios los entregó en su necio y en su vano corazón. Cuando usted va al tiempo de Moisés, cuando están por entrar a la tierra prometida, ¿y a ti quién te ha puesto? Nosotros también podemos ser los líderes. Y por ahí apareció un tal Coré y quiso dividir al pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Se abrió la tierra. Y los de Coré y el grupo que estaban con Coré se tragaron a personas vivas. Dice la Biblia que ellos descendieron al Seol, al lugar de los muertos. Pero no cualquier lugar de los muertos, sino un lugar de tormento en el Seol, porque en aquellos tiempos el Seol, el lugar de los muertos, estaba separado en dos lugares. Un lugar para los perdidos y otro lugar para los que habían puesto su fe en Dios, el seno de Abraham. Pero mire, Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Dios se complace cuando el pueblo de Dios está unido. Mire, cuando usted analiza el lenguaje de Proverbios, los versos que estamos analizando del verso 16 al verso 19, es un lenguaje duro. Porque hemos visto, se enumera 7 cosas que el Señor aborrece. Y cierra con el que siembra discordia entre hermanos, porque este pecado es aquel pecado que destruye la unidad. El Señor Jesús en San Juan capítulo 17, mire lo que Él dijo. Aquí es una oración que Jesús hizo por el pueblo, por sus discípulos y por los que vendrían. En el capítulo 17 de San Juan, del verso 21 y 22. ¿Tiene mi hermano? Lea. Para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, y así como nosotros somos uno. Dios quiere que su pueblo, su iglesia, seamos un solo pueblo. Unidad. Y la unidad la da la palabra y el Espíritu Santo. Porque usted en la palabra encuentra la doctrina y tenemos un solo espíritu. Usted va a ver en Efesios, dice, un Señor, un Dios y Padre, un espíritu, un bautismo, una fe.
Mire, Dios aborrece la discordia. ¿Por qué? Porque en un principio aquellos que siembran discordia tal vez no están buscando crear división, sino que se preocupan ¿en qué? En sus propias necesidades personales, en sus propios intereses, o tal vez los intereses de un grupo al que pertenecen. Mire lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 4. Dice el verso 1 de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros? Y ahí usted puede leer desde el verso 1 al verso 10. Pero mire, por eso es que este último pecado, que es la discordia entre hermanos, empieza con el orgullo. Porque mire lo que dice el verso 10 del capítulo 4 de Santiago: humillaos delante del Señor, para que no haya discordia, para que no haya lengua mentirosa, para que no haya manos derramadoras de sangre, para que no haya ninguna cosa. Es importante que usted y yo nos humillemos. Mire, cuando usted va al Génesis, volviendo al Génesis, mire, por eso es que el libro de Génesis es importante que usted y yo lo leamos. Yo siempre le digo a un creyente, aunque usted no entienda mucho de las cosas, empiece por el principio. Y Génesis significa principio. Cuando usted va al capítulo 13, ya ahora vemos a Abraham. Abraham, ya Dios lo está llamando, está en la tierra prometida. Abraham había salido con su sobrino Lot. Y los rebaños de ambos crecieron, tenían bastante animales, bastante ganado. Pero dice que había discordia entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces, ¿qué tuvieron que hacerse? Exacto, mira. ¿Qué le dijo Abraham? Mira, si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al este, yo me voy al occidente. Y ahí usted conoce la historia. Mire, en los discípulos de Jesús también alguien quería ser el mayor, quería alguien ser el preeminente. Estaban luchando por quién era el mayor y el Señor tuvo que llamarles la atención. Usted lo puede ver allá en Lucas 9:46. Además, cuando nosotros vemos la iglesia de Corinto, en la primera carta de Pablo a los Corintios, ahí vemos que dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, y otros decían: yo soy de Cristo. Esos eran los que estaban supuestamente mejor. No. Porque cuando estamos en Cristo queremos promover la unidad. Dentro de la iglesia cristiana usted va a ver diferentes denominaciones, pero yo no me tengo que creer más espiritual que un hermano bautista, más espiritual que un hermano adventista, mejor no. Porque él también es un hijo de Dios. Él también ha sido redimido por la misma sangre por la cual he sido redimido. Nosotros debemos buscar la unidad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de promover la unidad? Comienza con un corazón transformado, un corazón contrito, humillado. Cuando adoptamos la mente de Cristo, cuando desarrollamos una actitud humilde y nos concentramos en servir a los demás. Pablo le dice a los hermanos de Filipo: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo a la imagen de Dios, teniendo la gloria de Dios porque era Dios, dice que Él se despojó y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que un día toda lengua confiese que Él es el Señor, toda rodilla se doble. Pero hoy usted dóblese de verdad, con un corazón contrito y humillado. Solo en Él, hermanos, podemos acceder al poder para no mirar cada uno por lo suyo propio, sino que vamos a ver por lo de los demás. En poco tiempo, las necesidades, las esperanzas de los demás nos resultarán más importantes que las nuestras. Entonces, cuando usted va a empezar a mirar por lo demás, va a buscar el bien de los demás, va a buscar vencer al mal
con la justicia que viene de Dios. Cuando vamos a aborrecer todo lo que hemos visto, la mirada altiva, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, vamos a aborrecer aquellos pies presurosos para correr al mal. Vamos a aborrecer ser testigos falsos. Vamos a aborrecer sembrar discordia. Vamos a promover la unidad. Vamos a ser pacificadores. Vamos a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Por lo tanto, apártese de la discordia, porque la unidad fue una de las razones del poder de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaban juntos y unánimes. Los que dividen las iglesias desagradan al Señor y se ponen en peligro. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Para finalizar estos dos mensajes que hemos visto en estos dos últimos cultos, el Señor quiere que usted y yo nos limpiemos nuestras vidas de aquellas cosas que Dios aborrece. Si hay algo en su corazón, algo que se está acercando a esto, recuerde el consejo del apóstol Juan, el apóstol del amor. Dice en 1 de Juan capítulo 1, el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, tenemos unidad unos con otros, y la sangre, la preciosa sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Mire, la mentira a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, no está Cristo en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, confesemos. Los corazones limpios son aquellos que aborrecen todo lo que aflige a su Señor. Cuando amamos lo que Dios ama, aborrecemos lo que Dios aborrece. Humillémonos bajo la mano poderosa del Señor y Él nos exaltará. Seamos creyentes que amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Amén.